¿Qué pasaría si en lugar de rechazar le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Espacio Incómodo. Yo estoy muy emocionada porque tenemos aquí a Emiliana Rodríguez. Siento que para mí es como un inception porque yo hice las meditaciones de Emiliana durante muchos años. Entonces cuando escucho su voz digo, esa voz yo la conozco. Pero bueno, Emiliana es un ser humano fascinante desde mi perspectiva. Lleva muchos años de práctica meditativa, de atención. Estudió en el laboratorio con Richard Davidson, que es uno de mis personajes que más admiro. Es de las primeras personas en estudiar las mentes de los monjes budistas, ¿no? Adentro de escáneres del cerebro y ver cómo sus cerebros se transformaban. Ha escrito 10 libros, vean lo joven que está ahí, ha escrito 10 libros, formó parte del programa de la SEP, ¿no? Cuando llevaron habilidades psicoemocionales y de entrenamiento mental. Corrígeme si digo cosas que no son ciertas. Y bueno, podríamos hablar con ella yo creo que todo el día, pero vamos a acotar la conversación porque pues si no podríamos estar aquí supongo que muchas horas, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre la atención, cómo la atención es un beneficio, cómo entrenar la mente nos ayuda, todo desde la perspectiva de la ciencia. Vamos a tocar un poco los programas que Emiliana hizo en la SEP con diversas empresas y después vamos a hablar sobre su transición hacia la realidad virtual y qué ha descubierto Emiliana que tiene la realidad virtual a ofrecer en el entrenamiento de la mente. También vamos a tocar mucho cómo Emiliana percibe la mente desde la ciencia, ¿no? ¿Qué te parece esta introducción? ¿Cómo la ves? Pues muchísimas gracias, Isa. Para mí es un honor y un placer estar el día de hoy. Y pues sí, hablando de uno de los temas que más me han apasionado desde muy chica, que es la mente y en particular esta capacidad que tenemos de poner atención. Ok. Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poquito ya desde tus palabras. ¿Quién es Emiliana? ¿Cómo llegaste al estudio de la mente? Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Pues a mí desde muy chica de verdad me interesaba entender qué es nuestra mente, ¿no? ¿Qué es esta voz que todo el tiempo nos está hablando? ¿Qué son las emociones? ¿Por qué te enamoras? ¿Qué, no? El enojo, te dicen cálmate, pero pues ¿cómo te calmas? Y mi papá era psicólogo. Ok. Y aunque él definitivamente me introdujo mucho a muchas herramientas de autoconocimiento, regulación emocional, etcétera, pues también él me dio más curiosidad por entender la mente y las emociones desde otros puntos de vista. Me decía, la psicología es muy limitada. Realmente todavía en la psicología no se entiende todo. Y una de las razones por las que hablábamos de que la psicología es limitada es porque desde Occidente el estudio de la mente se hace de alguna manera de forma indirecta. Okay. Y lo digo porque justamente yo estudié física. Okay. Y en física, en el modelo científico, lo primero que te explica, ¿no? Aprendes es que si tú quieres entender cualquier fenómeno, si quieres entender cómo se mueven las nubes, un río, etcétera, tienes que observarlo. ¿Y cómo observamos a la mente desde el punto de vista científico? Pues realmente es a través del comportamiento o a través, por ejemplo, de los correlatos eléctricos y magnéticos, sí. ¿No? De las máquinas de resonancia electromagnética, etcétera. Pero la única manera que tenemos para ver a nuestra mente es usando nuestra propia mente. El problema, y también lo decían muchos psicólogos, ¿no? Desde el pasado, es que nuestra mente, en general, está constantemente saltando de una cosa a otra. Decimos como un changuito, sí. ¿No? De rama en rama, de idea en idea. Entonces está saltando nuestra mente de aquí para allá. Y además, también nuestra mente está constantemente sesgada por nuestras propias interpretaciones, nuestra cultura, nuestras emociones, que sesgan la manera en que vemos el mundo. Entonces es como si un científico, un astrónomo quisiera estudiar, por ejemplo, los astros, pero tuviera como instrumento un telescopio que pues está bamboleando, claro. Que tiene un lente que está empañada, ¿verdad? Y que no está bien enfocado. Así es nuestra mente en general y por eso es que la mente, pues desde Occidente, no se ha podido utilizar como un instrumento confiable para entenderse a sí misma. Y por eso vemos la conducta y otras cosas. Pero cuando, paralelo a que estudié la carrera de física,
pues conocí Casa Tibet, conocí a Tony Karam, conocí a un maestro muy importante en mi vida, que es el doctor Alan Wallace, que ellos lo primero que me enseñaron es que en Oriente había tradiciones contemplativas milenarias que habían logrado, digamos, desarrollar una tecnología de la mente que los permitía trabajar con nuestra mente para que fuera, en vez de distraída, enfocada, ¿no? Para que fuera a la vez calma, pero muy clara, como si estuviéramos puliendo ese lente del telescopio, Claro. ¿no? Y estable. Entonces, de manera tal que pudiéramos usar nuestra mente para observarse y entenderse a sí misma. Y a mí eso me apasionó muchísimo. Me apasionó la posibilidad de justamente tener una mente que no está simplemente siendo llevada por nuestros hábitos, por este changuito de la mente, sino que pudiéramos tener maestría sobre nuestra propia mente, usarla para entenderlo, porque también nosotros leemos el mundo a través de la mente, ¿verdad? Todo lo interpretamos, todo pasa por este filtro. Y si no conocemos y entendemos este filtro, pues ¿cómo podemos entender cualquier cosa del mundo? ¿Cierto? Entonces, eso me apasionó y paralelamente hice mi carrera de física y estuve practicando meditación y adentrándome en la filosofía, en este caso del budismo tibetano, que es la con la que yo tuve contacto. Y pues en vez de irme de vacaciones durante los puentes, me iba de retiros porque realmente estaba apasionada con esta posibilidad de entrenar a la mente. Tuve la posibilidad, justamente al final de mi carrera, de irme a la Universidad de Wisconsin a hacer un internship con el doctor Richard Davidson, porque en ese momento estaban justamente todavía sacando muchos resultados sobre los efectos que tiene el entrenamiento de la mente, y en particular de la atención, en el cerebro, de personas que diríamos que son como los olímpicos de la meditación, ¿no? Porque si uno así que le gusta meditar, pues meditas, no sé, 20 minutos diarios, 1 hora diaria, pues esas personas han practicado más de 10,000, 30,000 horas, ¿no? Entonces realmente son expertos en el entrenamiento mental y de la atención. Y pues lo que ya veía Richard Davidson y ya se había publicado es que este tipo de entrenamiento realmente transforma nuestro cerebro, ¿no? Estas personas, por ejemplo, uno de los resultados más interesantes es que nosotros podemos ver en el cerebro algunas áreas que se activan cuando experimentamos bienestar. Y las personas que tenían mucho entrenamiento mental tenían como, aunque estuvieran no meditando, sino en un estado normal, digamos, esas áreas mucho más activas de lo que están activas en una persona normal. Entonces, pues era claro también que este tipo de entrenamientos no solamente te permiten tener una mente más atenta, más clara, que te permite analizar mejor el mundo, entenderte a ti mismo, sino que además pues son prácticas que generan bienestar. Y pues, ¿quién no quiere estar bien? Sí, ¿cierto? como que todos los seres humanos queremos ser felices, ¿no? O sea, cualquier ser humano que le preguntes. Y cuéntanos un poco de qué descubren en estos laboratorios. Yo escuché, bueno, leí que los cerebros estos olímpicos del entrenamiento mental son tan diferentes a los de una persona ordinaria, por ejemplo, yo, que fue difícil, ¿no? Hacer el match entre un scan y el otro porque había mucha diferencia en la, o sea, en la composición cerebral. ¿Es cierto esto? ¿Qué fue lo que se dieron cuenta? Sí, definitivamente. O sea, sí encontraron, por un lado, lo que te decía, como que en el estado, digamos, simplemente de descanso, las áreas del cerebro de ellos estaban activas, las áreas del bienestar, a comparación con un cerebro normal en que no estaban activas. Pero también, por ejemplo, relataba Richard Davidson que cuando estaban analizando el cerebro con un electroencefalograma, ¿no? Entonces ves como las ondas ahí de un meditador. A simple vista, usualmente no puedes ver mucho, pero él estaba viendo lo que pasaba y a simple vista se veía como una actividad muy grande en ciertas frecuencias del cerebro, las frecuencias gamma, que están asociadas. Por ejemplo, gamma se activa cuando tú haces algún análisis o haces matemáticas. Se activa gamma, ¿no? Y lo veían y realmente era como una activación tan obvia que decían, no, seguro se descompuso el electroencefalograma, que los tuvieron que desconectar y decir, no, hay que hacerlo de nuevo porque esta máquina está mal, no puede estarse como disparando tanto, ¿no? Y resultó que no, que sí estaba bien, ¿no? Todavía hay muchas cosas que salieron y que no se encuentra exactamente cuál es la interpretación. ¡Órale!
Pero sí sabemos definitivamente en los grandes olímpicos, pero lo interesante también es que no solo en los olímpicos de la meditación, sino que en personas normales. Ok, a ver, eso creo que está esperanza. ¿No? Hay cambios importantes y muy benéficos, sí, tal cual en la estructura del cerebro y también en su funcionalidad. Por ejemplo, algo que sabemos es que con las prácticas de entrenamiento de la atención, algo que sucede es que se regula la manera en que se activa en nuestro cerebro el sistema límbico, que el sistema límbico es como el cerebro emocional. Ah, ok, a ver. Entonces, haz de cuenta que si ahorita, por ejemplo, hubiera un perro enfrente de nosotras, Ajá. no es muy lindo. Si hay un perro, un perro así grande, ¿no? Ajá. Y que te está gruñendo y enseñando los dientes, lo primero que se activa en el cerebro es nuestro sistema límbico y hay unas estructuras que se llaman la amígdala, Ajá. ¿no? Entonces, la amígdala, pues dice peligro, ¿no? Y esa amígdala, que voy a representar con mi dedo pulgar, está cubierta por la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que se encarga de tomar perspectiva, de analizar, que ha escuchado tus podcasts, que ha leído libros de inteligencia emocional, ¿no? Y esa área de la corteza prefrontal analiza la situación y, por ejemplo, si ve que el perro está amarrado, genera una señal de regreso y se calma la amígdala, ¿no? Pero si la corteza evalúa y dice, híjole, no está amarrado y tiene espuma en la boca y viene hacia mí, entonces la señal que manda es de sobrevivencia, ¿no? Entonces, literalmente, y hago así mi mano porque lanza señales que bloquean la constante comunicación entre la corteza y la amígdala y le da todo el poder de decisión a nuestra amígdala y sistema límbico, al cerebro emocional. Porque en ese momento realmente no quieres estar pensando cosas que te quitan tiempo. Quieres poder reaccionar rápido para sobrevivir. Y la amígdala hace 3 cosas. O ataca, o se congela, o huye, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede usualmente. Y el problema es que a veces nuestra amígdala se activa demasiado. A veces también se cortan esa comunicación con la corteza prefrontal cuando realmente no estamos en peligro, sino, por ejemplo, cuando estamos simplemente recordando algo o que tienes alguna presentación importante al día siguiente y entonces tu mente está rumiando y entras en ese estado alterado de sobrevivencia, ¿verdad? Y no puedes acceder literalmente a tus recursos cognitivos. ¡Órale! No puedes tomar decisiones pues conscientes, ¿verdad? Entonces se ha visto que el entrenamiento de la atención ayuda, por un lado, a que esta amígdala no sea tan reactiva y por otro lado también ayuda a regresar la comunicación entre la corteza y la amígdala, o sea, a regularnos, e incrementa la conectividad entre estas 2 áreas cuando nosotros practicamos esto. Entonces, las personas, conforme puedes practicar más entrenamientos de la atención y calmar a tu mente, pues te vuelves más hábil para regular tus propias emociones y para también poder tomar decisiones más conscientes en vez de estar todo el tiempo simplemente reaccionando ante lo que va pasando. O sea, por ejemplo, voy a contar una historia que creo que te está muy afín. Hoy en la mañana yo estaba nerviosa, ¿no? Del podcast y demás. Y empaqué todo, hemos hecho todas las pruebas que te pueden ocurrir. Y faltaba el cable más importante. Y abrí mi mochila y no lo encontré. Y les dije, no está el cable. Tenemos que correr porque no está el cable. Y llegando a la casa me dice Albert, oye, no está en tu mochila. Y abro y el cable estaba en mi mochila. O sea, siempre estuvo aquí. Pero probablemente lo que pasó es que por el nervio yo estaba reaccionando desde mi amígdala, ¿no? Desde el nerviosismo. Entonces mi córtex prefrontal no funcionó para algo tan obvio como que el cable estaba en la mochila. Exactamente. ¿Y cuántas veces pasa esto con el enojo, con el miedo, ¿no? Como con situaciones, a mí sí me ha pasado que digo, pasa la situación y digo, había tantas alternativas y yo me sentí tan bloqueada. Y probablemente tiene que ver con que la amígdala es la que estaba un poco como al mando, ¿no? Que en una situación de vida o muerte, qué bueno que está al mando. Pero en buscar un cable en la mañana, probablemente no quieres que la que esté conduciendo el vehículo sea la amígdala, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, sí. Sí, y pues la verdad es que a mí me apasionó la ciencia detrás de estas técnicas, pero también me apasionó la posibilidad de conocer a las personas que son estos olímpicos de la meditación, ¿no? Del entrenamiento mental. Y pues posteriormente decidí irme a India, justamente, y estuve un par de años ya estudiando con uno de esos grandes olímpicos de la meditación que estuvo evaluando Richard Davidson. Y pues ahí lo que me tocó también es que
Es que en Occidente, por ejemplo, tenemos esta adoración a la ciencia, la cual es muy positiva en muchos sentidos, ¿no? Pues tenemos la medicina, nos podemos deshacer de mitos, en fin, es muy positiva. Yo estoy definitivamente enamorada de la ciencia. Pero en Oriente, pues también tocan este tipo de técnicas con una visión de trascendencia, por ejemplo, y también de cómo podemos vivir mejor en este mundo, para el bienestar propio, pero también cómo podemos entrenar nuestra mente, pues para abrir y expandir el corazón, ¿no? Y eso fue algo que me fascinó de todo lo que aprendí estando en India, y también fue algo con lo que conecté a partir de empezar algunos proyectos educativos en India. Ahí justo uno de estos grandes olímpicos de la meditación, que es un maestro que en India, por ejemplo, se hacía cargo de muchos monasterios, donde llegaban muchísimos niños nepalíes, de India, de Bután, de muchísimos lados de Asia, y pues ellos tenían la responsabilidad de educarlos. Pero pues eran monasterios, entonces les daban una educación espiritual, ¿no? Y monástica, y él no se sentía satisfecho. Él decía que él quería que esos niños pudieran tener también la oportunidad, por ejemplo, de cuando llegaron los 15 años, haber tenido una educación también laica, fuerte en ciencia, bien balanceada, para que si querían ser monjes, que bueno, pues se podían seguir por ese camino, pero si no querían ser monjes, tuvieran las bases para poder salir adelante y desarrollarse y desarrollar sus potenciales en otros ámbitos de la vida. Entonces ahí estuve trabajando con unos queridos amigos que también creo que vas a entrevistar en algún momento, sobre cómo poder implementar programas de ciencia en esos ambientes monásticos. Y en ese proceso, pues conocimos algunos proyectos educativos en India y me encantaron porque justamente estaban integrando de alguna manera la visión que tenemos de la educación, aquí muy enfocada en matemáticas, en el idioma, en las ciencias, los laboratorios, pero también con un trabajo muy importante, igual, tan importante como ese, de conocerse, de trabajar con las emociones, de trabajar para ampliar los círculos de empatía, de poder ser más compasivos con las personas que no son afines a nosotros, los que nos caen mal, etcétera, ¿no? Y pues una de las bases de esa de educación es el entrenamiento de la atención. Definitivamente algo que unía esos proyectos educativos era que había espacios donde de manera muy explícita, desde niños chiquitititos, podías tomar pausas, podías empezar a entrenarte con técnicas como atender a tu respiración, atender las sensaciones en el cuerpo. Lo hacían, por supuesto, de forma lúdica. También venían de muchas religiones, venían de muchos espacios, pero esa era una técnica que todo el mundo podía hacer, que les ayudaba a calmar la mente y les ayudaba a ver hacia adentro. Y también hoy sabemos por la ciencia que además entrenar la atención, usar el entrenamiento de atención para regular emociones, etc. De hecho, nos ayuda a desarrollar habilidades como la regulación emocional, que predicen, por ejemplo, el desempeño académico y el desempeño en matemáticas, la productividad, mucho más que el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, para mí ese fue un gran incentivo para que una vez que regresé a México, estuve todavía en tiempo de retiro, pero después de eso, pues, cofundé una organización en la que nos dedicamos a desarrollar programas para enseñar, ¿no? Y compartir el entrenamiento mental, el entrenamiento de la atención y otras herramientas de educación que ahora le llamamos educación socioemocional, a ámbitos educativos, pero también a gobierno, a corporativos y a todas las personas. Pero presume, Emiliana, porque ahorita lo estás diciendo así como hicimos, trabajaron con la SEP. O sea, esto llegó a un nivel como de impacto nacional, ¿no? De la importancia de llevar estas habilidades y que la SEP entendiera que el entrenar a los niños en el desarrollo de la atención es probablemente la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Totalmente. Porque un niño que sabe regular su atención, y yo, ya lo vas a decir tú, pero bueno, esto me lo enseñó Emiliana, no viene de mi cosecha. Cuando alguien aprende a tener su atención, pasan dos cosas. En primer lugar, bueno, pues las habilidades intelectuales se vuelven mucho más sencillas, ¿no? Porque puedo leer con más claridad, puedo resolver problemas. Pero la otra cosa que nos ayuda a la regulación de la atención es a la regulación emocional. Entonces, no podemos evitar las cosas que nos duelen o los momentos difíciles, pero el impacto emocional ya no es tan fuerte. Entonces, un enojo no me dura
un día o una vida me dura unos cuantos minutos y por lo tanto puedo reorientarme, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que ustedes trabajaron. Y también con varias secretarías. Bueno, cuéntanos un poco y cómo fue esta experiencia. Y qué fue, que creo que es bien importante, en una educación laica, donde esto es relevante, ¿no? Porque a veces se siente que la meditación es como esotérica o woo-woo, y creo que la gran aportación de lo que logran Atentamente es plantear esto como algo laico, o sea, como una herramienta o habilidad. Y ya dije muchas cosas, entonces me voy a callar. No, claro que sí. Pues justamente vino en el 2011, me parece, o 2012, vino el Dalai Lama a México y lo invitaron del CENTE, ¿no? Del sindicato, lo invitaron a dar una conferencia con más de 30,000 maestros, muchísimos maestros conectados a ver al Dalai Lama, y él habló sobre la importancia de entrenar a la mente como una vía también pues para cultivar un corazón bondadoso, pero también una ética laica, ¿no? Donde pudiéramos realmente regirnos y encarnar valores universales. Y la respuesta de los maestros fue impresionante, ¿no? Los maestros y maestras escribían preguntas y decían, sí, o sea, es importantísimo educar en eso y educar las emociones. Y entonces ahí fue que la Secretaría de Educación Pública y el CENTE en ese momento pues hicieron la petición, ¿no? De que querían ayuda para desarrollar algún programa al respecto, y fue de ahí que nació esta organización Atentamente. Pero justamente pues la Secretaría de Educación decía esto, o sea, la educación es laica y eso es importantísimo. Y Atentamente surgió con la motivación y la intención de traer a la educación todas las herramientas, por ejemplo, contemplativas y también de la psicología y demás, que habían sido realmente estudiadas y validadas por la ciencia. Wow. Entonces, afortunadamente, pues ya son varias décadas en que investigadores como el Dr. Richard Davidson, el mismo Daniel Goleman, muchísimos investigadores han estado evaluando desde el punto de vista de las neurociencias, la psicología y la educación, la efectividad de estas técnicas contemplativas. Wow. Que sí, cuando ellos empezaron, definitivamente hasta sus asesores de tesis les decían que eran unos hippies y pues se iban a India, ¿no? A estudiar a los meditadores y demás. Pero si tú vieras la cantidad de publicaciones científicas que hay sobre estos temas a lo largo de los años, verías, empiezan en los 60 unas cuantas, y si tenemos una gráfica, ¡pum! O sea, se dispara. Sí. ¿Por qué? Porque justamente entre más se investiga el efecto de estas técnicas, más se encuentra que son efectivas para incrementar nuestro rendimiento académico, incrementar nuestra productividad, mejorar la salud física, mejorar la salud mental, mejorar nuestras relaciones interpersonales, disminuir problemas tremendos que tenemos de agresión, de bullying, de violencia, ¿verdad? Entonces, incluso tienen efectos, por ejemplo, a nivel genético. ¡Órale! Se ha visto que el entrenamiento de la atención tiene efectos en la regulación de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que ayuda a proteger los cromosomas que finalmente están relacionados con la multiplicación celular y con el envejecimiento de las células, ¿no? Entonces, cuando la telomerasa disminuye o se degenera, pues el envejecimiento celular se da más rápido. Si la telomerasa está muy reguladita, ¿no? Se retarda el envejecimiento celular. Entonces, esas son algunas de las cosas en las que, por ejemplo, se ha comprobado que este tipo de entrenamientos ayuda. Y pues si bien viene de una tradición espiritual, ¿no? Tradiciones espirituales de la India, son técnicas pues que consisten simplemente en entrenar nuestra mente, entrenar nuestra atención, por ejemplo, a poder mantenerse con calma en algún objeto que tú elijas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento todos estamos respirando, entonces simplemente es traer voluntariamente nuestra atención a las sensaciones de la respiración. Por ejemplo, en nuestro abdomen podemos notar cómo se siente, cómo se expande cuando inhala, cómo se contrae cuando exhalamos. Simplemente con esta parte voluntaria de traer la atención, ya estamos practicando. Luego lo que pasa es que, pues, por supuesto que hay un sonido, te da comezón y te distraes, ¿no? O dices, ¡ay, qué padre! ¡Qué tranquila! Y entonces ya, ¿no? Le voy a contar a mi primo. Exacto. Pero, entonces, ¿qué haces? Notas que te distrajiste, dejas pasar el estímulo y regresas tu atención a la respiración, si es lo que elegiste. Y ese proceso es como si estuviéramos haciéndole así, ¿no?
Entonces, se ve muy fácil, pero si yo hago mucho esto, pues por supuesto que mi músculo, si hace falta, se empieza a fortalecer. Entonces, lo mismo pasa en el cerebro. Cada vez que nosotros voluntariamente traemos de vuelta nuestra atención a un objeto que elegimos, ¿no? Lo hacemos una y otra vez, es como si estuviéramos fortaleciendo el músculo de la atención. En realidad, no es la atención un músculo, pero lo que hacemos es que en el cerebro nuestras neuronas, que son las células del cerebro, se van conectando y van haciendo patrones o caminitos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya algunos caminos pues, que hemos entrenado a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos haciendo ejercicios, por ejemplo, de atención, y estamos voluntariamente, en vez de darle cuerda a este chango de la mente, diciéndole, un ratito, vente para acá, estamos haciendo nuevos caminos neuronales, nuevas conexiones. Es como una carretera, ¿no? O sea, como que tienes un camino que está lleno de hojas y que no hay como mucha carretera eléctrica, porque hasta son carreteras eléctricas, ¿no? De la neurona. Y con la práctica de la atención empiezas a hacer como un camino y una carretera y una carretera. Exacto. Yo puedo contar algo muy personal. Yo a los 24 años me diagnosticaron un trastorno de ansiedad severo, trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno de estrés pues, grave, ¿no? Y yo tenía muchos ataques de pánico, como una sensación de vida o muerte constante, una amígdala como muy activada. Sí. Y para nada soy olímpica de la meditación, ni cerca, ni nada. Pero empecé a meditar y llevo muchos años meditando y hace años no tengo un ataque de ansiedad. Y no tomé medicamentos. No estoy para nada diciendo que si alguien necesita tomar medicamentos no los tome. No soy psiquiatra ni me toca decirlo. Pero desde mi experiencia, el hábito de sentarme a respirar y observar mi mente sí hizo que dejara de tener estos ataques, que explicado desde la ciencia se generó un patrón hacia la ansiedad y el una y otra vez aprender a respirar y observar, pues sí quitó ese patrón, ¿no? Y entonces nos habla de que está mucha esperanza, ¿no? Cuando yo era chica nos decía como no te pegues en la cabeza porque te vas a quedar tonto, ¿no? O esa persona es medio güey, ¿no? Yo me acuerdo como, ay, no hay que hacerle. No, sí hay que hacerle. O sea, como que todos podemos reconectar el cerebro en otra forma, que creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como te decía, pues cada vez más y más evidencia, y eso fue de mucha ayuda. El que hubiera tanta evidencia justamente pues para poder introducirlo a la educación, que es lo que me preguntabas también hace rato, y que en ese momento, en el 2012, hubo mucho interés de las autoridades en hacerlo, pero todavía no estaban las condiciones realmente listas para introducir nada. Pero fue un muy buen momento porque pudimos desarrollar realmente un programa sólido y basado en la ciencia para empezar a entrenar la atención y enseñar estas técnicas a cualquier persona. En el 2017, ahí sí fue cuando como que todo confluyó, porque se dio el cambio a un nuevo modelo educativo y las autoridades ya habían estudiado y escuchado sobre la educación socioemocional y decidieron que era un elemento importante, que tenía que estar incluido en el currículum. E hicieron encuestas con padres de familia, con especialistas, etcétera. Y en esas conversaciones con especialistas es que estuve yo presente. Wow. Y ahí pues tuve la oportunidad de hablarles, como estamos platicando ahora, sobre la importancia del entrenamiento de la atención. Y me creyeron. Como yo te estoy creyendo. Y bueno, me pidieron evidencia, ¿no? Y afortunadamente ahí están los artículos científicos. Y me dijeron, ok. Entonces se conformó un grupo de especialistas muy diverso de la Universidad Iberoamericana, de diversos lugares. Y pues ahí me invitaron a mí a poder participar en el diseño, en decidir, por ejemplo, cuáles iban a ser las habilidades que íbamos a enfatizar para trabajar con los niños, pues desde primero de primaria hasta secundaria en este caso, y cómo las íbamos a enseñar, con qué frecuencia, todo lo del currículum. Y es ahí que puede pues, poner ese granito de arena, que creo que fue muy importante, de introducir la atención como una de las habilidades básicas dentro de la dimensión de autoconocimiento. Entonces quedó en el currículum a nivel nacional pues esta habilidad y también orientaciones didácticas para que los profes pudieran empezar a practicarlo ellas y ellos y también empezar a practicarlo de manera lúdica con niños y niñas. Entonces, al estar ahí, pues fue algo que trascendió a 25 millones de estudiantes, que son los estudiantes de primaria. Y pues claro, que estaba en el currículum, pero de repente les llegaban los profesores y decían, oye, ¿pero qué es esto?
No, y yo no soy psicóloga, yo no soy psicólogo, y esto no me toca, ¿no? O sea, yo soy profe de mate, ¿por qué me pones a hablar de emociones? ¿Qué es esto? Y pues fue también realmente otra oportunidad, porque a partir de ahí tuve la oportunidad de viajar por todo México, dar conferencias, hacer talleres con literalmente miles y miles y miles de maestros y maestras. Y algo bien interesante es que al principio se sentía esta resistencia. Pero en el momento que se daban cuenta que de hecho la educación socioemocional no es algo extra para los estudiantes, sino que de hecho a ellos como maestros y maestras les resolvía la vida, porque les preguntábamos, oye, ¿cuáles son tus problemas, por ejemplo, en el aula? Y seguro con esto van a conectar no solo maestros y maestras, sino papás, mamás, todo el mundo. Sí. Y decían, no, pues es que están distraídos los niños, ¿no? Es que los niños no conectan con el contenido. Y bueno, pues todo esto es... de hecho, de fondo, falta de atención, ¿no? Falta de atención, falta de habilidades de regulación emocional, falta de habilidades de empatía, etc. Y entonces justamente pues se dieron cuenta que la educación socioemocional era algo que les resolvía problemas en el aula y que también, de hecho, cuando ellas y ellos empezaban a practicar, pues empezaban a poder regular su ansiedad, su estrés. Hasta los mismos maestros, ¿no? Claro. O sea, y el maestro también estar enfocado y por tanto enfocar a los niños. Exactamente, porque imagínate, o sea, México ha estado en los primeros lugares de estrés laboral en el mundo, o sea, compitiendo y ganándole a veces a China y a Estados Unidos en términos de estrés laboral. Y entre las profesiones más estresantes están los profesionales de la salud y los maestros y maestras, ¿no? Y luego nuestros hijos e hijas, ¿no? Tienen que, pues están ahí, ¿no? Aprendiendo. O sea, tu hijo recibe educación. Exacto. De una de las profesiones más estresadas. Y entonces esta persona, ¿cómo puede? Y no lo digo desde la crítica, desde la empatía. ¿Cómo puede una persona que está en este nivel de estrés educar? Está muy difícil. Está muy difícil, justamente. Entonces esto realmente es un círculo virtuoso, porque al dar herramientas a los maestros y maestras para que estén bien, ¿no? Para que puedan regular su estrés, para que puedan tener una mente más calma, más clara, pues por supuesto que podían entonces ejecutar toda su magia como docentes, ¿verdad? Con los niños y niñas, modelar estas habilidades y pues finalmente que nuestro futuro ya traiga esas semillitas, ¿no? Ya traiga esas habilidades que pues nosotros no aprendimos. A nosotros nos decían, cálmate o pon atención, pero nunca te decían cómo hacerlo, ¿no? Entonces estas son las habilidades que te permiten saber ese cómo. Y esta pregunta es, yo creo, o sea, me encanta, ¿no? Y como que creo que lo escuchamos y decimos, sí, no, me parecería extraño que a alguien no le resonara o no le hiciera sentido. ¿Cómo hacen esta parte educativa? Que yo creo que ese es un reto grande, ¿no? Porque de pronto pensar en en la India, practicarlo, suena un poco más fácil, ¿no? Tú que has vivido los dos lados, pues en un contexto, en un monasterio, donde todo el mundo está meditando o hablando de estas prácticas es una cosa. En un salón de clases, con un maestro que trabaja muchísimas horas, que está hasta el gorro de los niños, ¿cómo se logra esto? ¿Cuál fue la aproximación que hicieron? Es un reto gigante, ¿no? Es un reto gigante y que te diría que todavía sigue. Okay. ¿No? Sigue vigente. Lo primero, pues, es sí entender los beneficios que pueden tener estas prácticas en tu vida personal, en tu relación, en el aprendizaje, en todo lo que hemos platicado. Porque si tú realmente no entiendes o no te motivas a hacer las cosas, a lo mejor lo pruebas una vez y se te olvida y sigues haciendo otras cosas porque ya tenemos hábitos muy instaurados, ¿no? Entonces, sí ha sido pues un proceso literalmente de enamoramiento y evangelización para que las personas puedan conocer los beneficios, pero es un poquito también como el ejercicio, ¿no? Que al principio pues tienes que aprender que hacer ejercicio es algo que te va a hacer bien y que, ¿no? Entonces empiezas a motivar. Y al principio vas y cuando lo haces no necesariamente te enamoras, ¿no? Porque te empiezan a doler músculos que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Sí. Y eso también pasa aquí. O sea, las personas como que van a las conferencias y dicen, ay, órale, sí, lo voy a practicar. Luego se sientan y te empiezas a aburrir muchísimo. O peor, ¿no? Decían, es que yo antes de hacer estas prácticas estaba mejor y en cambio ahorita me doy cuenta que mi mente es una loca, ¿no? O sea, que mi chango no es un chango, sino es un gorila, ¿no? Yo estaba mejor antes. Y no es que estabas mejor antes, es que apenas empiezas justamente a darte cuenta cómo está tu mente, ¿no? Entonces,
esto es algo que es importante saberlo porque ese tipo de técnicas, como aprender cualquier habilidad, Sí, sí, sí. necesitas una buena estrategia, una buena técnica, una buena guía y necesitas pues tiempo y hacerlo. Claro. Y luego tal cual como con el ejercicio, a lo mejor al principio te cuesta trabajo, pero después empiezas a notar los beneficios, Sí. ¿no? Y cómo el ejercicio te hace sentir mucho mejor y empiezas a ver, ¿no? Tu cuerpo, que ya estás un poquito más fuerte, todo empieza a cambiar y te dan ganas y ya no quieres dejar de hacer ejercicio. Sí. Y lo mismo pasa con este tipo de técnicas. Una vez que sí realmente empiezas a, digamos, das el salto y empiezas a practicarlas, empiezas también a palpar los beneficios. Y es relativamente rápido. Ok. Porque con un poquito de práctica también, una de las primeras cosas que me dicen es que, ¿sabes qué? Ya duermo mejor, ¿no? Empiezas a dormir mejor, por ejemplo, te empiezas hay cambios increíbles, ¿no? De personas que me han dicho, o sea, fue un cambio de vida. Y mis familiares me lo dicen, así como, ¿qué hiciste? Lo empiezan a notar, ¿no? ¿Qué empiezas a hacer con tu mente? Algo que me conmovió mucho fue alguna vez que dimos un taller de este tipo de entrenamiento en la cárcel. Ajá. Y esta persona estaba condenada pues a aislamiento, que pues es un súper castigo, ¿no? Tener a las personas completamente aisladas. Pero cuando le tocó ese como castigo de aislamiento, ya había aprendido una de estas técnicas. Y entonces cuando sale del aislamiento, cuenta su historia y dice que pues usó este aislamiento como un espacio literalmente de retiro. Digo, ella no sabía ni siquiera esos términos, pero dice que le transformó la mente, le transformó la manera de ver toda su situación, cómo había llegado ahí, de ver las personas que habían estado involucradas pues, en el crimen que se cometió y que finalmente hizo que ella estuviera en la cárcel, y que quiso hablar con esas personas a las que ella había pues, agredido o lastimado y por los que estaba en la cárcel, y que el cambio fue tan radical, quién sabe qué les habrá dicho, pero el chiste es que retiraron los cargos. ¡Órale! ¿No? Le retiraron los cargos, le dieron perdón, digo, ella todavía estuvo un rato más en la cárcel, pero un cambio tan profundo, ¿no? De conciencia, de transformación total. Y digo, esto es una entre muchas historias. También, por ejemplo, cuando logramos justamente que estuviera ya en la educación, yo estaba en el súper y había dos señoras que se ve que eran mamás, que estaban platicando entre sí y decían, no, es que no sabes, yo no sé qué le están enseñando a mi hija. Pero el otro día estaba discutiendo con mi esposo y ella llegó y nos dijo, no tienen que discutir así, pueden bajar un poco la voz y a ver, ¿qué tal que todos juntos respiramos? ¿No? Entonces sí, como, o sea, eso ya se está permeando en la sociedad y para mí no hay un regalo más grande que ese. Y si bien pues han cambiado modelos, hemos dado pasos para adelante y para atrás en la introducción de estas técnicas, en particular en el contexto educativo y también corporativo, etcétera, creo que la pandemia, si bien trajo muchísimos estragos a la sociedad, alguno de los regalos que sí nos trajo fue tener más conciencia de lo importante que es nuestra mente y de lo importante que es cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y dedicarle tiempo a eso. Y estas herramientas son justamente herramientas pues, que nos permiten tener una base de salud mental básica, ¿no? Entonces, ha crecido también el interés en seguir trabajando, introduciendo estas técnicas, por ejemplo, en el caso de la educación, pues también con una mirada más sistémica en poder llevar los entrenamientos a los profesores, a los directores, a los equipos de liderazgo. Pues he publicado un montón de libros. Sí, 10 libros. Yo ya les dije, échense la práctica de la atención para escribir 10 libros, ¿no? Sí, totalmente. Y pues ahora también las nuevas tecnologías, ¿no? Que es algo en lo que me he empezado a apasionar también, en usar la tecnología para encontrar maneras más didácticas, más atractivas y diferentes, porque cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, para más personas que puedan empezar a conocer los beneficios de estas técnicas. Me encanta. Vamos a hablar ahorita de lo de la tecnología porque Emiliana ha dado un giro en su vida para enfocarse en cómo la nueva tecnología, como la realidad virtual, puede impactar en el entrenamiento mental, ¿no? Pero antes de eso, nada más quiero que hablemos de algo que creo que has mencionado varias veces, pero que a lo mejor sería bueno para las personas que te escuchamos, como tomar claridad. Como que muchas veces ponemos, siento que el sufrimiento o el dolor afuera, ¿no? Y creo que algo de lo que ayuda mucho el entrenamiento mental es como limpiar
no limpiar, ordenar la mente, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes beneficios. Por ejemplo, cuando hablabas de esta mujer que estaba en la cárcel o de esta pareja, ¿cómo es que el entrenar la mente reduce el sufrimiento? Y no solo a nivel neurológico, sino en la forma en la que interpretamos el mundo. No sé si puedas hablar un poquito de eso, porque creo que es bien importante. Claro, claro. Creo que son varios niveles, ¿no? Ok. Uno de los niveles como más básicos, digamos, una de la manera como más común y que es Ajá. una pandemia mundial en la que sufrimos es por ejemplo, el estrés, Ok. ¿no? Entonces, el estrés es sentir que tenemos más demandas de las capacidades o las cosas que podemos hacer para enfrentarlas, ¿no? Y lo que sucede es que cuando nosotros estamos estresadas o estresados, nuestra mente es pues como este chango vuelto loco, pero algunas personas me dicen es más bien como un gorila o es como un león feroz, ¿no? Etcétera. Pero el chiste es que estamos constantemente distraídos, la mente está muy agitada cuando estamos estresadas, cuando estamos estresados, y usualmente tenemos además muchos pensamientos que son, por ejemplo, catastróficos, ¿no? Es que no lo voy a lograr, esto es lo peor que va a pasar en el universo, seguramente voy a perder mi trabajo y nunca más voy a poder encontrar otro trabajo, ¿no? Entonces tenemos este tipo de preocupaciones de cosas que además a veces ni siquiera van a pasar, ¿no? El 90% de las cosas que estamos pensando, por lo que nos estamos preocupando cuando estamos estresadas o estresados, de hecho no pasan, están solamente en nuestra imaginación. Y si pasan, no son tan graves como pensamos, ¿no? O sea, incluso si pasan, no son tan graves. Exactamente. Y a lo mejor tú estás en tu cama, estás en un espacio tranquilo, pero tu mente está enganchada en eso y estás sufriéndolo. De hecho, tus sistemas biológicos, ¿no? Se activan como si realmente estuvieras en medio de esa persecución o momento terrible. Y el entrenamiento de la atención lo que te permite, por ejemplo, es notar que esos pensamientos son solo eso, son pensamientos, son ideas, ¿no? No es necesariamente la realidad que estás viviendo. Tú estás sentado en este momento, estás a salvo, pero tu mente es la que está creando todos esos escenarios catastróficos y tú estás enganchada creyéndotelos, ¿no? Y eso genera, pues, por supuesto, toda una serie de emociones e incluso acciones, ¿no? De las que luego te arrepientes. Empiezas a hacer un montón de cosas que empeoran la situación. Entonces, entrenar a la mente te permite salir, ¿no? Desengancharte de esos pensamientos de esa película para regresar al presente. A ver, ¿qué está pasando realmente ahora? ¿No? Y darte cuenta de que, pues, igual en este momento estás a salvo, ¿no? Estás bien. Y, por ejemplo, al aterrizar tu atención en algo como tu respiración, algo que sabemos, también incluso a nivel de cómo funciona el cerebro, es que este diálogo interno que está haciendo todas estas historias terribles, se empieza a calmar. No es que desaparezcan los pensamientos, sino simplemente empiezas a calmar y tú empiezas a tener un mayor espacio mental. Ese espacio mental también lo que te permite es no solamente darte cuenta que en este momento estás bien y que esos son pensamientos, sino también te permite empezar a poder cuestionar esos pensamientos, ¿no? ¿Qué tanto de este escenario catastrófico es cierto, ¿no? ¿Y si pasar esa cuestión catastrófica realmente es el fin del mundo? ¿No? ¿Qué podría ser? Y entonces esa capacidad de cuestionar estos pensamientos, pues le quitan poder, ¿no? Le quitan poder. Y algo que es muy importante es que los pensamientos y las emociones están increíblemente relacionados. Las emociones generan pensamientos, ¿no? Y viceversa, los pensamientos también generan o alimentan a las emociones. Entonces, pues al poder tener claridad sobre tus pensamientos, también empiezas a regular tu estado emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy directamente, es que empezamos a reducir sufrimiento. Pero me gustaría contarte un experimento que me parece fascinante que se hizo en la Universidad de Harvard. Y en este experimento, los otros se llaman Killingsworth y Hilbert, hicieron una aplicación celular. Y haz de cuenta que en la aplicación te llegaban, en diferentes momentos del día te llegaban 3 preguntas. Y imagínate, por ejemplo, que ahorita nos llega, ¿no? La aplicación. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué estás haciendo? Entonces, a las personas que nos escuchan, a lo mejor ellos responderían, pues estoy escuchando un podcast, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, ¿cómo te sientes? Si el 0 es me siento fatal y el 10 es me siento extasiado, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita? Entonces, pues ya dicen, pues no sé, un 8, qué sé yo, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, ¿tu mente está realmente en lo que estás haciendo?
o está en otro lado, es decir, estás atento a lo que estás haciendo o estás distraído, ¿no? Estás atento a lo que estamos escuchando el podcast, o estoy escuchando el podcast, pero al mismo tiempo estoy haciendo la lista del súper, o estoy respondiendo un correo, ¿no? Y bueno, aquí hubieron dos resultados muy importantes. El primero, y de hecho así se llama el artículo, es que la mente humana es una mente distraída. Ok. Casi el 50% de las respuestas, las personas tenían la mente en una cosa diferente a la que estaban haciendo. Yo creo que incluso más del 50%, la Yo verdad. es lo que te iba a decir ahorita, porque te quiero contar algo, a ver qué opinas tú. ¿Y cuál es el otro resultado? El otro resultado es que pues hicieron una correlación entre el bienestar y, por ejemplo, primero las actividades, ¿no? Porque nosotros cuando nos sentimos mal, por ejemplo, pensamos, ay, pues me siento mal, voy a echarme un helado, Ajá. ¿no? O una cerveza, o voy a platicar, a hablarle a una amiga, Sí, ¿no? sí, sí. Como que pensamos que son las actividades las que nos van a traer bienestar, Sí, ¿verdad? sí, creo que es bien importante. Pero ellos encontraron que el mayor factor predictor del bienestar no eran tanto las acciones, sino más bien la atención. Órale. Salvo con algunas acciones. Había algunas actividades que como que sí. Como está en el bosque, por ejemplo, ¿no? De hecho, no estar en el bosque. Otras. ¿Quieres ¿Cuál? saberlas? A ver, sí, ya me dio curiosidad. A todos, siento. Bueno, una era hacer deporte. Ok. O sea, estás en el bosque, pero haciendo deporte, ¿no? Ajá. El deporte sí está muy altamente correlacionado con el bienestar. La otra era relaciones sexuales. Ok. La otra era tener actividades como meditar o hacer plegarias. De hecho, actividades asociadas con lo espiritual. Esas sí tenían un gran correlato con el bienestar, pero pues siendo realistas, ¿cuánto tiempo podemos pasar en un día en estas tres actividades? ¿No? Por muy suertudo que seas, pues no sé, 3 horas al día, pero que el resto te lo vas a pasar infeliz, sí. ¿No? Entonces, fuera de estas actividades, realmente el gran determinante de bienestar era la atención. Entonces, por ejemplo, tú podrías, y piénsalo, ¿no? O sea, podrías estar en el bosque, comiéndote tu comida preferida, ¿no? Con tus amigos y amigas, rodeado de gente que quieres. Pero si tu mente está pensando, ¿no?, en el trabajo que no has hecho, o está preocupado porque no te ha escrito tu hijo o tu hija, pues no vas a disfrutar nada de eso. Claro. Y a lo mejor puedes estar literalmente haciendo algo aburrido como, no sé, pelar papas, ¿no? Entonces puedes estar pelando papas, pero si tu atención está en ese pelar papas, ¿no? Y estás viendo la papa y no sé qué, y le quitas, hay una sensación de bienestar. Claro. Hay una sensación de bienestar en tener la mente enfocada. Y eso es algo súper poderoso, porque muchas veces pues no podemos, o sea, la mayoría de las veces, de hecho, no podemos controlar el mundo, ¿no? Claro, Ni sí. podemos elegir, ¿no?, lo que pasa allá afuera. Pero sí tenemos la capacidad de empezar a controlar o tener maestría sobre nuestra atención. Y esto realmente lo cambia absolutamente todo. Y otro aspecto muy importante es el de la libertad. Y a la libertad me refiero que muchas veces, por ejemplo, nosotros queremos hacer cosas que nos hagan sentir mejor, ¿no? Ajá. Por ejemplo, piensen, llevar a cabo una dieta, hacer ejercicio, cambiar un hábito. ¿Cuántos hacemos, por ejemplo, nuestros propósitos de Año Nuevo? Sí, sí, sí. Y empiezas el año como que sí, lo voy a hacer y voy a ir a hacer ejercicio, y tienes tu outfit y ya pagaste el gimnasio y todo, y el primer mes, ¿no? Todavía hasta febrero con los tamales, pues sigues yendo. Sí. Pero ya pasa un poquito más de tiempo y se empieza lo dejas de hacer, sí, ¿no? ¿Y por qué dejamos de hacer cosas que nos hacen bien o por qué no hacemos cosas que nos hacen buena, bien? Sí. ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente, o porque se nos olvida, nos distraemos, para cuando me di cuenta, ¡órale!, ya me metí a la boca el helado, claro, ¿no? O sea, para cuando me di cuenta, ya caí en mis hábitos, ¿no? O porque nos ganan las emociones. ¡Qué cierto! ¿No? Claro, esa es la razón por la que no seguimos con... Sí, por la distracción claro. Y porque nos ganan las emociones. Entonces, justamente el entrenamiento de la atención lo que te permite es estar presente y que no te gane la distracción. Y por otro lado también nos permite regular nuestras emociones, ¿no? Y entonces cuando ya estás a punto de comértelo y la mente te dice, ay, ¿qué tanto es tantito?, etcétera, y tienes ese deseo, por ejemplo, puedes llevar tu atención a las sensaciones del respirar, claro, ¿no? Y entonces eso te ayuda a calmar, quita la distracción ¿no?, la atención de esto que te está alimentando la emoción
y entonces puedes regularte y tomar la decisión pues, que querías, ¿no? De hacer cosas que alimenten tu bienestar. Entonces, en ese sentido es que nos hace más libres, porque si no tenemos maestría sobre nuestra atención, estamos funcionando todo el tiempo en un piloto automático, llevados por este changuito de la mente, por las distracciones de afuera, por los hábitos internos. Pero tener la maestría de nuestra atención realmente nos hace poder, momento a momento, decidir cómo quiero enfrentar lo que está pasando dentro y fuera de mí. Ay, me encanta, Emiliana. Luego me quedo sin poder preguntar porque yo también estoy un poco así. Pero bueno, me parece súper interesante todo este tema y cómo al final es la historia que cuenta la mente. Y a mí me gusta muchísimo, y creo que lo dijiste, yo cuando estoy en un momento que me siento muy como saturada, digo, ¿qué tan cierto es esto? ¿No? O sea, esto que estoy diciendo, y me encanta hacerme esta pregunta y le escribo, ¿qué tan cierto es? Este cuento, ¿qué tan cierto es? Y la mayoría de las veces no es tan cierto, ¿no? O sea, cuando estás muy enojado, el enojo cuenta una historia. Yo cuando trabajo uno a uno con las personas les digo, ¿cuál es la emoción atrás? ¿Qué estás sintiendo? Y esta emoción, ¿cómo está filtrando tu forma de ver el mundo? ¿No? Porque a veces decidimos desde el miedo o desde el enojo o desde la frustración decisiones permanentes que tienen que ver con algo muy momentáneo y con una historia que no es cierta, ¿no? Y creo que es un poco lo que tú, en una forma mucho más elocuente, describiste. Y bueno, vamos al tema de la tecnología, porque creo que algo que es muy fascinante de ti es que en todo este estudio durante muchos años de la mente y de aprender como, bueno, buscar las mejores formas de enseñar esto que aprendiste a un público complejo, yo diría, ¿no? Porque es un lugar donde, pues esto era como raro o woo. De pronto has encontrado en la tecnología una herramienta adicional para compartir, pues, este tipo de prácticas, ¿no? O esta perspectiva de la vida. Entonces, no sé si nos quieres contar un poco de eso. Claro que sí. Pues este también quizá fue uno de los regalos de la pandemia. Ok. Porque cuando nosotros, por ejemplo, ayudábamos a maestros y maestras a desarrollar estas habilidades, en general eran en espacios presenciales, ¿no? Íbamos y entonces teníamos a las maestras y maestros y entonces estás ahí, generas empatía y los escuchas, etcétera. Y de repente llega la pandemia y es cuando más necesitamos las herramientas y cuando no nos podemos juntar a practicarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a usar la tecnología, o sea, pues como todo mundo lo hicimos, ¿no? El Zoom y todas estas plataformas para poder tener cursos y compartir estas herramientas. Y la verdad, con la gran sorpresa de que funcionó. O sea, de que sí eran medios para llegar, pero aún así, pues, por supuesto, yo los veía muy limitados, porque estás en el Zoom y ves, pues, un cuadrito, ahí está la persona, y estás, o sea, siempre, lo presencial, todo el tiempo nos estamos distrayendo. Sí. Pues en un Zoom, ¿no? Que tienes aquí a tu hijo y que tienes el celular por acá y que tienes el refrigerador enfrente, ¿no? ¿Cómo no te vas a distraer, no? Entonces, si bien fueron herramientas poderosas, de todos modos muy limitadas. Y yo ya tenía tiempo conociendo a quien es mi actual socio, que con él hacíamos una especie de retiros o de viajes que llamábamos The Gathering of Joy, donde íbamos a lugares hermosos como por ejemplo Baja California con las ballenas y ocupábamos pues esa posibilidad de estar frente a la naturaleza y de crear comunidad para también desarrollar y compartir este tipo de herramientas. Y pues en el 2020 tuvimos que cancelar el viaje por la pandemia. Pero él me mandó mis primeros lentes de realidad virtual, que aquí tengo unos, ¿no? Entonces me dijo, no nos podemos ver en persona, pero ¿qué tal que nos vemos en realidad virtual, no? Y me mandó mis lentes, o sea, en esta cosa, ¿no? ¿Cómo? O sea, de estar con las ballenas así, ahora voy a poner esto. Para ver. Pues resulta que desde la verdad, desde la primera vez que me los puse, que él me dio un tour, me acuerdo que nos fuimos a la luna, ¿no? Literalmente me llevó a la luna. Y estaba yo ahí en la luna con él y yo decía, wow, ¿no? La posibilidad de él vive en San Diego. Yo estaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de estar conviviendo con él, ¿no? En un espacio común, de poder manipular juntos el mismo objeto, de poder estar en la luna, de poder hacer como un tour de snorkel, ¿no? Por ejemplo, nos metíamos en el fondo. Y tú lo veías a él, o sea, te encuentras como en este... ¡Órale! La realidad virtual tiene dos características muy maravillosas. La primera es una cualidad inmersiva. O sea, tú cuando te pones los lentes, literalmente entras a otro mundo creado digitalmente, pero tú volteas a todos lados y estás ahí, ¿no? Tú entras y te ves a ti mismo en la forma de un avatar,
Entonces tienes tus manos y todo. O sea, te ves, yo qué tal, trabajé en Google y me estoy enterando de esa información. O sea, te ves a ti adentro. Claro, Órale. claro, tú tienes un avatar y que es una versión digital de ti mismo y con ese interactúas en ese mundo digital y puedes agarrar cosas y puedes montar unicornios, meterte a un jacuzzi, pero lo increíble también es que otra persona, ¿no? En cualquier otro lugar del mundo, varias personas nos podemos conectar y entrar a ese mismo espacio virtual compartido e interactuar a través de nuestros avatars. Algo, por ejemplo, que me fascinó esa vez que entré con Jack es que Jack es bastante más grande que yo. Y es hombre y él es de Estados Unidos. Y pues como que eso hacía que yo sin darme cuenta pues lo tuviera ya estereotipado, ¿no? Y como que yo decía ciertas cosas y no decía otras cosas. Órale, claro. Con él, pues por su edad, ¿no? Por cómo lo veo. Pero ahí él iba con un avatar que era como un chavo con rastas moradas, de color morado, me acuerdo. Y entonces como que también se rompió ese estereotipo. Y pude convivir de otra manera con él, ¿no? Porque ya no lo veía el mismo señor, ¿no? Claro, órale. Grande. Y entonces me pareció fascinante realmente y de ahí es que Jackie y yo decidimos crear una empresa que se llama Made for Joy XR, donde empezamos a crear experiencias y programas educativos donde usamos la realidad virtual justamente para desarrollar este tipo de habilidades como de atención, empatía, colaboración, trascendencia incluso, porque la realidad virtual, o sea, yo, por ejemplo, que me considero una educadora en muchos sentidos porque pues he desarrollado libros, programas y demás, conferencias para poder transmitir a muchas personas la importancia de estas habilidades y cómo desarrollarlas. Yo me siento una maga cuando estoy en realidad virtual porque, por ejemplo, en un curso donde estoy explicando lo que acabamos de hablar, ¿no? Del estrés y, por ejemplo, le puedo preguntar a las personas, a ver, tú, ¿no? ¿Cómo es tu mente cuando estás estresada? Si fuera un animal, ¿qué animal sería? Sí. Y pues es algo que se imaginan las personas y listo. Pero esta misma pregunta la hice en una conferencia que di en realidad virtual, donde estaban conectadas personas de Japón, de muchísimos lugares del mundo, y ellos podían pues materializar ese animal. Su mente. ¿No? Entonces podíamos aparecer y estábamos de repente en un zoológico y podíamos ver, imagínate en una oficina donde todos estamos estresadas. ¡Órale, qué interesante! Pues el zoológico que está ahí, claro. ¿Cómo no vamos a tener conflictos, no? Entonces... O puedes poner las emociones, ¿no? O sea, decir como trae tu emoción aquí y entonces todo el mundo puede ver como, allá hay ansiedad, allá hay enojo aquí y entonces, claro. ¿Cómo podemos conectar cuando hay caos emocional, cuando yo ni siquiera sé cómo se siente el otro y yo estoy interpretando la realidad desde este filtro y el otro desde y la realidad virtual te permite verlo. Te permite verlo, exactamente. O por ejemplo, ahorita hablamos de neuroplasticidad, ¿no? Ajá. Y tenemos todas estas metáforas para explicar la neuroplasticidad. Bueno, yo en esa conferencia nos pusimos, o centramos en el cerebro, ¿no? Todo el espacio era un 360 donde veíamos las conexiones neuronales, cómo se están dando, ¿no? Y no solo eso, sino que también hay veces que incluso, o sea, no sé si los olímpicos de la meditación, pero te puedo decir yo que no soy una olímpica, pero que sí le he dedicado mucho de mi vida. Estuve más de un año en retiro, ¿no? Practicando este tipo de técnicas y siento que tengo la posibilidad de manejar mi atención. Pero hay veces que definitivamente las emociones me rebasan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me van a sacar sangre, es algo que no puedo, ¿no? Ajá. O sea, que de verdad practico, medito y aún así me cuesta muchísimo trabajo y me ha pasado que me desmayo de la impresión. Pero, por ejemplo, en esos momentos, poder tener un espacio inmersivo donde te ayuda a anclar tu atención, por ejemplo, un breathing ball, ¿no? Una esfera que se está haciendo chica y grande, donde estás no en el hospital, donde estoy viendo la cosa que me va a sacar sangre, ¿no? Sino estoy viendo, pues estoy en una playa, por ejemplo, ¿no? Escuchando los pajaritos, viéndolos, tengo esto que me ayuda a centrar mi atención, pues es una maravilla, porque es algo que realmente me ayuda a regularme en ese momento. Y bueno, para mí lo estoy hablando en este momento extremo, pero justamente yo que trabajo mucho con maestros, maestras, pienso en ellas, ¿no? O sea, de repente necesitas 5 minutos de desconexión y pues no puedes tanto en la sala de maestros que están pasando muchas cosas, pero ¿qué tal que te pones tu lente y estás en el bosque
que quieras, ¿no? Claro. Estás en la playa que quieras y tienes una ayuda visual que te permite en ese momento centrar tu atención y conectar con tu atención o conectar, por ejemplo, con tu sentido de propósito. Tenemos unas prácticas de sentido de propósito o una que ha sido un hit en lugares como Bank of America. Ajá. Tenemos una que es para conectar con la gratitud. Wow. Entonces las personas llegan a un espacio donde hay unicornios. Se suben y vuelan en el unicornio y van volando en un lugar increíble con el unicornio mientras van reflexionando sobre cosas que pueden agradecer en ese momento, desde nuestro cuerpo, desde que estamos respirando, desde que tenemos la posibilidad de estar en un entorno virtual, digital, pensar en las personas que han hecho eso posible, ¿verdad? Entonces, estas han sido experiencias que también las personas las viven como algo muy poderoso. Increíble. ¿No? Y que se queda en tu mente. O sea, imagínate, llegas después del trabajo y ¿qué hiciste? Pues volé a un unicornio y agradecí mi vida y agradecí a mi familia. O sea, se te queda. Oye, y cuéntanos un poco de lo de Bank of America, porque hicieron todo un piso de realidad virtual, ¿no? O sea, es como toda una experiencia donde los empleados pueden ir. ¿Qué fue lo que les llamó un banco? ¿No? Como que jamás te imaginas un banco volteando a ver la gratitud o volteando a ver el entrenamiento. O sea, ¿cuál es un poco la historia atrás de eso? Bank of America ha estado experimentando mucho con la realidad virtual. Y, por ejemplo, ellos tenían este evento en Nueva York donde le estaban dando la bienvenida a sus nuevos empleados. Ajá. Y querían usar la realidad virtual. Se ha visto que es muy buena para entrenar en general a personas, ¿no? En diferentes cosas. Se ha visto, por ejemplo, en evaluaciones que las personas están 4 veces más enfocadas, 4 veces más emocionalmente conectadas a los contenidos en realidad virtual que en un entorno presencial, que se sienten más de 250 veces más confiadas de implementar las habilidades que aprenden en esos entornos que en otros. Entonces, por esas razones es que Bank of America decidió empezar a trabajar con la realidad virtual para introducir, por ejemplo, a los nuevos empleados en la cultura de Bank of America en general, en ciertas prácticas institucionales, pero también están interesados en su salud mental, porque algo que ellos y ya también muchos corporativos se han dado cuenta es que si tú quieres, ¿no?, productividad en tu entorno, es importantísimo invertir básico en el bienestar de las personas, ¿no? Claro. Si una persona está deprimida, está estresada, está frustrada, no sabe regular su ansiedad, su enojo, podrá ser súper buenísima en sus actividades, ¿no?, sus capacidades técnicas o intelectuales, pero la pierdes si eso no está en su lugar. Entonces, pues la salud mental ya se ha vuelto un tema importante y ellos justamente nos solicitaron esto, que querían aprovechar este espacio de realidad virtual para también facilitar técnicas de salud mental. Entonces, ellos crean como un Bank of America digital, ¿no? Entonces entrabas ahí y había muchos espacios a donde irte a aprender sobre Bank of America, pero había un portal de salud mental. Entonces, en ese portal entraban ya, digamos, al espacio de Made for Joy y ahí les ofrecíamos 3 experiencias. Una que era simplemente calmar a la mente a través de entrenar la atención en la respiración y justamente entrar a una playa hermosa con una de estas bolas que van siguiendo. Otra era para entrenarse y conocer la técnica de escucha atenta. Y entonces entraban y un avatar de hecho de mí les daba la bienvenida, les enseñaba la técnica, ¿no? Así. Y podían escuchar un poema. Tenemos muchos artistas que nos ayudan a crear esto. Entonces, de un artista maravilloso que él recita un poema sobre la importancia de la atención plena. Y finalmente la otra experiencia que era del unicornio, ¿no? La gratitud. Que es un vuelo de gratitud, exactamente. Y pues ahora tenemos la suerte de seguir implementando cosas con ellos. También ellos lo que nos cuentan es que tienen salas en sus oficinas donde las personas pueden ir cuando necesitan como un tiempo para ellos y ahí están los visores de realidad virtual y entonces ahí la idea es que puedan poner su visor y elegir, ¿no? Hoy quiero trabajar con mi sentido de propósito, hoy quiero trabajar con la compasión, hoy quiero trabajar con la atención o con la toma de perspectiva y que puedan tener una experiencia en realidad virtual que les ayude a desarrollar esas habilidades. Y pues en México también lo estamos trabajando, en particular en el campo educativo, que pues es donde también tengo mi corazón, con retos, porque pues por supuesto que estos todavía son caros, digamos, pensando sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Todavía es una inversión muy fuerte
Y entonces hemos desarrollado adaptaciones de los contenidos en realidad virtual. Por ejemplo, se pueden acceder con ellos a través del teléfono celular. No puedes interactuar con otras personas, pero sí puedes tener con unos lentes de cartón. O sea, metes como el celular dentro de unos lentes de cartón. Exacto, y puedes tener esa capacidad de sentirte inmerso en los espacios. Hemos también desarrollado, bueno, en las plataformas de realidad virtual puedes acceder a través de tu computadora sin los lentes. No tienes la parte inmersiva, pero sí tienes la parte de poder, por ejemplo, interactuar con otras personas que están conectadas en otros lugares del mundo. Entonces, y tener herramientas, por ejemplo, en realidad virtual tú tienes herramientas como poder dibujar, ¿no? Hacer dibujos en tercera dimensión, como te decía, aparecer, materializar objetos. Entonces, todo eso lo podemos aprovechar para el desarrollo de programas para estas habilidades. Pero probablemente los lentes van a empezar a bajar de precio, ¿no? O sea, como que ahorita recién están saliendo y probablemente se va a ver, o sea, es un muy buen lugar. Y tú, si alguien sabe como de atención y educación, bueno, yo creo que muchas personas, pero sabes bastante. O sea, tú, para ti así, que a mí me llama mucho la atención que para ti ha sido tan impactante, porque ves una diferencia radical entre un espacio presencial donde estás tratando de enfocar a la gente y cuando entran en la realidad virtual. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en términos comparativos entre un taller tradicional y un taller que se apoya, digamos, de esta tecnología? Claro. Es que, por ejemplo, en un taller tradicional, tú haces una práctica guiada de atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas por 5 o 10 minutitos pues van escuchando tu voz y van tratando de seguir tus instrucciones. El problema es que aunque estemos todos juntos en un ambiente lindo, etcétera, este chango es muy ruidoso y no para. Claro. Y entonces, o sea, a mí lo que me pasa una y otra vez en los talleres es que al final de la sesión, pues cuando empiezo a hacer preguntas te das cuenta que casi nadie pudo siquiera seguir la instrucción, ¿no? Sí. Y la mente estaba en otra cosa. Entonces, atiende la respiración y te cuentan cualquier otra cosa menos de la respiración, o te estás imaginando la respiración. En cambio, en los entornos de realidad virtual, justamente las personas, o sea, es tan inmersivo, te jala tanto la atención que logran escuchar la instrucción y logran poner atención por un ratito, logran tener ese saborcito de calma, ¿no? De quietud, por un momentito, ¿no? Entonces, eso es algo súper poderoso porque usualmente lleva mucho tiempo lograrlo en un taller, ¿no? Y en cambio, en la realidad virtual esto es algo mucho más rápido, o conceptos abstractos, ¿no? Tal cual como la mente del mono, etcétera. Y el impacto que esto tiene en tu vida no es algo que les digo, imagínate, ¿no? Sino es algo que lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Entonces, por ejemplo, todo esto que se ha visto en las investigaciones, de que 4 veces más enfocado, 4 veces emocionalmente más conectado, pues sí, o sea, definitivamente. Hace todo el sentido, claro. Porque no tienes todos esos estímulos externos y los ambientes creados de realidad virtual, pues te atrapan, son bellos, son así como vívidos, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es la ventaja que yo le encuentro. Ay, qué increíble, Emiliana. De verdad, muchas felicidades. Se me hace impresionante lo que están haciendo. Y además, ¿cuál es el impacto que tiene, ¿no? En educación, en un banco, ¿no? Donde la gente... viven mucho desde la amígdala, ¿no? Pensando en lo que hablábamos al principio. Exacto. Viven mucho desde la amígdala que de pronto puedan observar esta realidad. Tal cual. Oye, estamos llegando al final, pero siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Hay algo que digas, cómo Isabel no me preguntó esto era muy importante, que quieras agregar? Pues solamente quisiera agregar que esto es para todos. Ay, wow, para me todas encanta. las personas, ¿no? Y que sí realmente los invito y las invito a empezar. O sea, cualquier momento es bueno para empezar. Y podemos empezar con algo tan sencillo como empezar a hacer técnicas de parar, donde podemos, por ejemplo, hacer pausas conscientes a lo largo del día y entonces simplemente por un momentito pausamos, atendemos a nuestra respiración por 1, 2, 3, 4 respiraciones y regresamos a lo que estamos haciendo. Eso ya es empezar a practicar. Y nos podemos ayudar con aplicaciones, que hay muchas, ¿no? Hay videos, hay muchas herramientas realmente presentes para nosotros, pero los invito a realmente empezarlo. Es como lavarnos los dientes. Ajá. En general no salimos, ¿no? de la casa si no nos hemos lavado los dientes, es como básico. Sí. Pues es la higiene mental básica para mí, el poder dedicarle unos cuantos momentos a lo más importante de nosotros, que es la mente.
Claro. Y yo creo que algo que, digo, tomando eso y como sumando un poco, es entender que es un hábito o una práctica, ¿no? Como que muchas veces se cree que la salud mental es un estado, es una meta, es un lugar, y en realidad es una práctica. Total. Y como que a veces es mejor poco, pero diario, ¿no? Que tratar de meditar 2 horas y luego nunca volver a sentarte, ¿no? Que creo que es un poco lo que estás planteando. O sea, es al alcance de todos y el chiste es poco, pero diario. Y eso naturalmente va ampliando, igualito que ir al gimnasio, no es lo mismo. Exactamente. Ahorita nos va a enseñar un poquito, vamos a hacer unos clips con Emiliana porque nos va a enseñar un poquitito del visor, para si quieren ver ahí, nos van a ver ahí movernos. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliana. Un increíble tenerte aquí, yo aprendí muchísimo. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden buscar a Made for Joy? Que igual lo vamos a escribir ahí, pero ¿cómo? O sea, si alguien de pronto dice, yo tengo una empresa, yo quisiera probar, tengo una escuela, o sea, ¿cómo pueden pues acceder a este tipo de cosas? ¿Cómo trabajan ustedes? Directamente con mi correo, que es emiliana@madeforjoy.life. Ok, igual lo ponemos ahí. Ajá. Y también tenemos nuestra página web, que es madeforjoy.life, y ahí felices nosotros de poder contactar y ver cómo podemos ayudar. Ay, pues muchísimas, más gracias. Gracias a ti, Isa. Muchas gracias por acompañarnos y navegarla en comodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.